de estadista que ambos tenían, y en sus diferencias, ¿no? En diferencias de algunas ideas o de varias ideas y diferencias políticas, pero que no hay duda de que eran dos estadistas. Ricardo, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Hoy es nuestro tercer y último encuentro de este ciclo dedicado a Juan Bautista Alberdi y vamos a hablar de dos textos que en general no se les presta la debida atención, como es esta polémica epistolar, que es por cartas abiertas, que se publican en los diarios de la época. Los dos ejercieron el periodismo desde muy temprano. Ya Alberdi, desde cuando vivía en Buenos Aires, era un joven universitario, y Sarmiento también. De hecho, sabemos que Sarmiento escribió ese periódico llamado El Sonda, y luego ejerció el periodismo durante décadas en Chile. Lo mismo hizo Alberdi. De modo que para ellos la polémica a través de los periódicos no era nueva y era la tónica del siglo XIX. Todo político o pensador que tuviera envergadura tenía un periódico propio. Y nos queda, por ejemplo, hasta el día de hoy, La Nación de Bartolomé Mitre, ¿no? Que era un periódico partidario de su partido. Después se fue transformando en un periodismo más de carácter profesional. Pero ese era el espíritu de la época. De modo que esta polémica que va a saltar rápidamente a los diarios, vamos a ponerla primero en contexto, porque lo que ocurre es que Juan Bautista Alberdi se va a poner del lado del entonces director provisional de la Confederación Argentina, que era Justo José de Urquiza, el triunfador de la batalla de Caseros, y por el otro lado, Domingo Faustino Sarmiento se va a ubicar del lado de la causa de la provincia de Buenos Aires. Lo que ocurre es que el 11 de septiembre de 1852, la legislatura de la provincia de Buenos Aires toma digamos, el control del gobierno de la provincia y reasume su soberanía. ¿Qué había ocurrido? Justo José de Urquiza, cuando ve que la legislatura porteña estaba por votar en contra del acuerdo de San Nicolás, decide intervenir esa legislatura. Él mismo llega a instalarse como gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires y en esas circunstancias, de hecho, envía a algunos diputados al destierro, como eran Bartolomé Mitre y Dalmacio Blesarfi, los manda a Uruguay. Pero el 11 de septiembre de 1852, aprovechando que Urquiza se estaba retirando de la provincia de Buenos Aires para inaugurar el Congreso Constituyente de Santa Fe, en esa circunstancia se produce la revolución del 11 de septiembre, en la cual esa legislatura disuelta vuelve a formarse y elige otro gobernador, que va a ser Pinto, el gobernador Pinto. Ahí se va a dar una gran separación porque 13 provincias se van a sumar a ese Congreso Constituyente de Santa Fe, que finalmente en 1853 va a votar la Constitución nacional, y en cambio la provincia de Buenos Aires va a permanecer separada y de hecho va a tomar el nombre de Estado de Buenos Aires. Es decir, que primero ubicar históricamente en qué contexto se da esta polémica entre estos dos grandes personajes, y por otro lado, cuando después de esta revolución del 11 de septiembre, al poco tiempo, en noviembre de 1852, Sarmiento decide publicar un libro llamado Campaña en el Ejército Grande. Y ese libro, que está muy bien escrito, como todo lo que escribía Sarmiento, lo escribía muy bien, y acá hay que añadir algo, y es que Sarmiento nunca revisaba lo que iba a publicar. Él escribía y directamente lo mandaba a publicar. De modo que nos vamos a encontrar con una prosa siempre muy desordenada, la de Sarmiento. Claro, no revisaba el texto final, simplemente lo escribía y que siguiera su propio camino.
Pero vamos a encontrar que en esa campaña del Ejército Grande, primero se la dedica a mi querido amigo Alberdi. Bueno, y lo cierto es que en ese prólogo no parece ser muy amigo, ¿no? Porque si bien dice a mi querido Alberdi, parece que no lo quisiera mucho, porque ese libro es en principio una gran crítica a Urquiza, pero también ese prólogo en particular es bastante derogatorio de la personalidad de Alberdi, porque lo trata de cobarde en un momento, en el prólogo, y por otro lado, le da a entender que, bueno, que en varias ocasiones se había equivocado mucho y que tuvo que volver sobre sus posiciones con el tiempo. Es decir, claramente Sarmiento abre el combate. Sarmiento era un gran polemista, lo fue a lo largo de toda su vida, hasta que murió, fue un gran polemista, no le tenía miedo a esto, y entonces inicia las hostilidades. Bueno, lo cierto es que lo que va a ocurrir es que Alberdi se va a tomar un tiempo en responder y lo va a hacer desde Chile. Desde acá hay otra circunstancia, y es que los dos vivían en Chile en ese momento. Tanto Alberdi como Sarmiento lo hacen desde la emigración y lo que vamos a ver es que en Chile estaba uno de los grandes centros de la emigración argentina, así como estuvo también en Uruguay, parte en Bolivia, algunos pocos en Perú, pero mayormente la inmigración argentina se encontraba en Uruguay y en Chile. Y lo cierto es que los emigrados argentinos se van ubicando en dos grandes posiciones, los favorables a la causa de la Confederación Argentina y aquellos favorables a la causa porteña. En esas circunstancias es que en enero y febrero de 1853, Alberdi publica lo que él llama las cartas quillotanas, porque las escribe en Quillota, estando en una suerte de vacaciones en una quinta en Quillota, en las afueras de Valparaíso, y decide ir contestando a esta, digamos, a este libro, Campaña en el Ejército Grande, de una forma muy metódica, ¿no? Ahí vemos el Alberdi abogado, el Alberdi más mesurado, aunque también ataca en términos personales a Sarmiento, porque no es simplemente una discusión de ideas. Ahí hay un tono personal muy fuerte por parte de estos dos personajes que se trenzan en la discusión. Y aquí hay algunos elementos a señalar. Primero que Alberdi lo que señala es que, bueno, durante los casi 20 años de Rosas, había que recurrir a todas las armas. Y un arma claramente era el periodismo. Y en esa circunstancia, todo lo que se escribiera contra Rosas era bienvenido. Entonces, lo que busca es bajar a Sarmiento de su pedestal. A Sarmiento no le costaba mucho subirse a un pedestal, por algo lo llamaban Don Yo, ¿no? Y eso fue a lo largo de toda su vida, lo llamaban Don Yo, y él mismo se empieza a llamar Don Yo. Sarmiento fue muy caricaturizado durante su vida, sobre todo durante su presidencia y después, y él le gustaba eso, claramente no le molestaba, le gustaba porque lo mantenía de alguna forma en la vidriera. Y lo cierto es que Alberdi va a plantear una serie de ideas muy interesantes y que nos permite alcanzar, comprender un poco más este concepto que él desarrolla en bases de la república posible y la república verdadera. Porque acá hay un núcleo fundamental de la discusión y es que lo que plantea Alberdi es, bueno, tenemos que apoyar a Urquiza porque en definitiva es quien ha derrotado a Rosas, es quien está organizando un Congreso Constituyente, es quien en el acuerdo de San Nicolás se puso de acuerdo con la libre navegación de los ríos, la supresión de las aduanas interiores, es decir, todas estas
demandas que venía exigiendo la generación de 1837 desde el exilio, y finalmente hay alguien que las está plasmando, con todas las dificultades que esto supone, con todas las limitaciones que esto implica, y además teniendo en cuenta el personaje. Urquiza es una figura muy interesante porque es como que es una figura entre dos épocas. Es decir, era un caudillo, y netamente lo era en su forma de gobernar la provincia de Entre Ríos, de un carácter muy personal, eh, toda su vida personal, ¿no? Esto que tenía tantos hijos, la forma que él de hecho se maneja como presidente, los 6 años en los que él prácticamente no estaba en Paraná, que era la capital, él estaba en Concepción del Uruguay, en el Palacio San José. Es decir, él lo maneja a un nivel muy personal el gobierno, y de hecho durante sus 6 años de presidencia, la provincia de Entre Ríos no tuvo gobernador, él era el mismo, ¿no? Es decir, toda la provincia se federalizó durante 6 años, y no había gobernador de Entre Ríos, es decir, que era un territorio federal durante 6 años. Después, cuando termina, asume como gobernador de la provincia, ¿no? Es decir, ese vínculo entre lo estatal y lo privado que era muy difuso en esos tiempos. Pero lo cierto es que Alberti dice, bueno, es el caudillo que hay, ¿no? Es decir, no esperemos que haya otro. Todos los otros generales unitarios han sido derrotados uno tras otro, y de hecho, el mismo Sarmiento en algún momento, a través del libro Argirópolis, trató de acercarse a Urquiza. Es decir, que no es que fue un anti-urquicista en todo momento, Sarmiento, sino que trató de vincularse con Urquiza, primero a través del libro Argirópolis, luego se ofrece como un miembro del Estado Mayor de Urquiza y del Ejército Grande, cuestión que obviamente a Urquiza no le interesaba porque Sarmiento no tenía ni un solo soldado detrás de él. Pero hoy vemos cómo es que Alberdi es sumamente pragmático en esta cuestión y decide apoyar a Urquiza. En esas circunstancias es que Sarmiento se pone del lado de la provincia de Buenos Aires, y la postura de él es la que había sostenido la legislatura porteña, y era la de desconfiar de Urquiza como una continuidad del rosismo. Es decir, que Urquiza venía a continuar con lo que había hecho Rosas, y lo cierto es que Urquiza había cometido grandes errores políticos durante su paso por Buenos Aires. Uno es que Urquiza no ingresa inmediatamente en la ciudad de Buenos Aires, se toma varios días para ingresar. Él se queda en Palermo, en lo que era la residencia de Rosas, ¿no? Que actualmente tenemos el Parque de Palermo, pero que en ese tiempo estaba la residencia, y que después durante mucho tiempo fue la escuela del ejército. Ahí se formaban los oficiales del ejército hasta que ese edificio fue demolido. Está donde actualmente está, no es casual, la estatua de Sarmiento. Ahí estaba ubicado. Y lo cierto es que además Urquiza tomó represalias muy duras contra los sublevados de Aquino. El, Hubo un regimiento que había estado bajo el mando de Oribe, un regimiento porteño que había estado bajo el mando de Oribe en la banda oriental, es incorporado al ejército grande, es colocado el coronel Aquino como comandante de ese regimiento, y ese regimiento se subleva, y Urquiza manda a reprimir duramente con la muerte a esos sublevados. Esto es visto como algo bastante negativo. Además, en ese tiempo, la práctica era cuando a alguien lo degollaban, se colocaba la cabeza en una pica o se los colgaba en los caminos, ¿no? Una forma bastante disuasiva
de llamar al orden, era la metodología de la época, era lo habitual, ¿no? Ahora nos sorprende mucho eso, pero era lo habitual en su tiempo, y eso despertó mucho rechazo de los porteños. Por otra parte, la obligatoriedad de continuar con la divisa Punzó en los mismos términos que había utilizado Rosas, ¿no? De muere a los salvajes unitarios. Es decir, parecía que era la continuidad en muchos aspectos, pero sobre todo, vamos a ir a lo concreto, a la legislatura porteña rechazaba sobre todo el hecho de que la aduana porteña pasaba a estar bajo la administración de Urquiza, con lo cual la provincia de Buenos Aires perdía una fuente importante de ingresos que pasaba a estar a disposición del director provisional, y por el otro lado, que la provincia de Buenos Aires iba a estar representada por solo 2 diputados en ese Congreso Constituyente, al igual que las otras provincias. De modo que, más allá de las cuestiones simbólicas, que claramente son importantes, también había cuestiones muy prácticas y concretas que llevaban a que el nuevo gobierno porteño se opusiera tanto a la figura de Urquiza y a su dirección provisoria. Lo cierto es que Alberdi decide responder en esas cartas quillotaras. Escribe varias y comienza con una crítica a lo que él llama los gauchos de la prensa. Acá nos encontramos con algo muy interesante, y es el término del gaucho. Porque el gaucho es un personaje que nosotros en el siglo XX hemos visto cómo se lo ha romantizado, pero lo cierto es que el gaucho en el siglo XIX es cuando empieza a cambiar su significado. No era visto como alguien, un trabajador romántico, no era esa visión que nosotros tenemos en el siglo XX a partir de Lugones, de Guiraldes, ¿no? Que empezamos a tener esa visión más romántica, sino que acá tenemos que aclarar lo siguiente. Al trabajador rural se le llamaba paisano, no gaucho. Y el gaucho originalmente era un término despectivo, término que con el tiempo empieza a asumirse en forma como de alguien muy hábil, ¿no? Muy hábil en las faenas rurales, muy hábil también en cuanto a todo lo que tenía que ver con la vida del caballo, pero un ser que no era parte ni de la cultura blanca ni de la cultura indígena, ¿no? Sino que era un personaje en la periferia de esos dos mundos culturales, y que estaba también en la periferia en cuanto a la legalidad. Yo aclaro esto porque a veces uno ve que el término gaucho es utilizado despectivamente, y Sarmiento siempre lo usó en forma despectiva, pero que tiene que ver con eso. El gaucho originalmente era el que estaba fuera de la ley. Por eso es que justamente a los gauchos de Güemes son los españoles que hablan de los gauchos de Güemes, es decir, los bandidos de Güemes. Y lo empiezan es decir, los denominados gauchos de Güemes toman ese término y se empieza a volver algo de carácter positivo. Pero lo que va a ir ocurriendo, sobre todo desde mitad del siglo XIX en adelante, es que va a haber una diferenciación entre el gaucho malo y el gaucho neto. ¿Qué quiere decir esto? El gaucho malo es el gaucho claramente, el gaucho criminal, el que está fuera de la ley, el que está apartado de las costumbres muy degradadas. Lucio Mansilla cuenta mucho de esto, incluso en la expulsión a los indios ranqueles, 20 años después de que Sarmiento y Alberdi tienen esta polémica, hablando del gaucho malo. Es decir, es el gaucho que está fuera de la ley. Pero el paisano rural va tomando este término de gaucho lentamente, porque se sabía que el gaucho era un personaje con una gran habilidad en cuanto al manejo de los caballos, ¿no?
De hecho, ahí es donde vamos viendo cómo es que este término va cambiando su significado durante el siglo XIX, no en una forma uniforme, obviamente, dependiendo mucho de las variantes regionales, de las connotaciones que cada uno le quiere dar. Pero ahí también, y esto es válido aclarar, que está esa famosa frase de Sarmiento en una carta personal dirigida a Bartolomé Mitre de derramar sangre de gauchos. Se está refiriendo a criminales. Pero bueno, Alberdi utiliza este término, ¿no? La del gaucho, en dos formas, ¿no? Una que habla de los gauchos malos de la prensa. ¿Y acá qué está hablando? Alberdi se refiere a aquellos que durante casi 20 años estuvieron combatiendo contra Rosas en el periodismo. En una circunstancia en la que había que agitar todas las banderas y que la pluma era la forma de la espada, era una forma de combate. Y de hecho Alberdi dice, muchas veces hemos aplaudido sus artículos, Sarmiento, sin haberlos leído. Eso es muy cruel, ¿no? Es muy cruel decirle eso. Pero le dice, nosotros aplaudimos todo lo que saliera en contra de Rosas, ¿no? A veces sin haberlo leído, sin haber tenido tiempo ni interés de leerlo. Alberdi también tenía su cuota de maldad en todo esto. Entonces dice, bueno, ya terminó esta etapa del gaucho malo de la prensa y ahora viene la etapa de la construcción, en la que ya el gaucho malo de la prensa perdió su sentido, ¿no? Ahora ya está, ya no tiene más sentido agitar, y ahora viene la etapa de la construcción, es decir, de crear instituciones, de discutir leyes, inmigración, instrucción pública, ¿no? Es decir, ahí Alberti se ubica en otra posición, él dice, mire, yo bajo a discutir con usted en estas cartas, no me corresponde, estoy perdiendo el tiempo con usted porque yo debería estar trabajando en el foro, ¿no? Como abogado, pero bueno, le concedo esto, ¿no? Y ahora usted ha quedado como una figura del pasado, ya eh, sin mucho sentido, porque usted sigue insistiendo en combatir ahora en los mismos términos contra Urquiza. Y entonces empieza a desmenuzar a lo largo de las distintas cartas quillotanas que se publican entre enero y febrero de 1853, se dedica a desmenuzar no solo la campaña del Ejército Grande, en la que le dice a Sarmiento, mire, usted se propuso como miembro del Estado Mayor del Ejército y usted nunca ha combatido, ni siquiera tiene soldados, ¿no? No es que usted aporta un contingente, digamos, su único título para estar ahí es ser periodista. No es como Mitre o Paunero, ¿no? Es decir, que ellos sí son militares, usted no. ¿Qué le podía ofrecer? Y además usted cree que escribir el boletín del ejército es muy importante, pero lo cierto es que no tiene importancia eso. Nadie conoce quién era el boletinero de los ejércitos de Napoleón, por ejemplo. Entonces, ahí empieza toda una polémica y empieza a desmenuzar también la obra de Sarmiento. En cierta forma juzga al libro de Facundo, eh, diciendo, bueno, esto de la civilización y la barbarie, que se ubica la civilización en las ciudades y la barbarie en el campo, no es tan automático. Esto está más dividido entre provincias, es decir, las provincias del litoral están más europeizadas precisamente por su comercio internacional, su contacto exterior, y en cambio las que son más españolas del siglo XVI son las provincias del interior. Bueno, lo cierto es que Alberti empieza a plantear en esos términos y también le dice que eh, todas las ideas que él había plasmado en bases eran ideas que él venía sosteniendo desde mucho antes, ¿no? Por ejemplo, la memoria del Congreso americano, en la que Alberti señalaba que no había que ser un congreso político entre los países de América,
sino un congreso dedicado a eliminar las barreras aduaneras, a fomentar el comercio, a fomentar la inmigración. Es decir, que básicamente todo el contenido que encontramos en bases. Y por otro lado, Alberdi señala algo muy interesante, y ahí está justamente plasmada la idea de la república posible. Porque Alberdi le dice, si nosotros esperamos a tener los gobernadores y los líderes políticos que sean tan cultos y civilizados como usted pretende, habría que erradicar a gran parte de la población. Porque ni vamos a tener esos líderes políticos, ni esos ciudadanos, y entonces usted lo que está proponiendo es erradicar a parte de la población, tener una población anglo-republicana, ese es el término que él le da, y entonces a partir de ahí se puede empezar de cero. Ya vamos a ver qué responde Sarmiento a esto, ¿no? Esa es una crítica muy dura la que le hace Alberdi a Sarmiento en esos términos. Entonces, lo que dice Alberdi es, nosotros tenemos los caudillos, tenemos el gaucho, lo que hay que dar son garantías al gaucho, garantías al caudillo, ir estableciendo un régimen ordenado, y ahí lo que Alberdi plantea es la idea de la autoridad. Es decir, tiene que haber una autoridad, y en eso Alberdi dice, mire, yo soy partidario, y lo fui siempre, de la autoridad en Chile, también lo voy a hacer en la Confederación Argentina. Y lo que en estas circunstancias necesitamos no es volver a la anarquía y por consiguiente a la guerra civil, sino respetar la autoridad que se está constituyendo. Y esa autoridad, bueno, tiene que empezar a estar vigente porque justamente el gran problema que ha habido en las Provincias Unidas es que no ha habido respeto a la autoridad. Es decir, no ha habido respeto a la autoridad, ni a las leyes, ni a las instituciones. Esto es algo que se viene arrastrando no desde la Revolución de Mayo, sino que desde mucho antes, ¿no? Esta rebeldía frente a la autoridad y la ley, y ahora lo que tenemos que empezar es a ordenar esto. Es un Alberdi muy conservador incluso, en el sentido, bueno, de poner el orden en una jerarquía tan importante, la idea de la autoridad, y esto es absolutamente coherente con lo que él planteaba en bases, una autoridad presidencial fuerte, justamente para evitar estos desbordes hacia la anarquía y después hacia el despotismo. Por otro lado, Alberdi también va a señalar algo que él ya había remarcado en bases, que era su idea sobre la instrucción, una instrucción más de carácter pragmática, más de carácter práctica, como era la instrucción en agronomía, en ciencias, en oficios, no tanto en cuestiones humanísticas y en ciencias sociales, ¿no? Esto ya lo había planteado en bases, y lo cierto es que vuelve a remarcar eso. Y además, obviamente, poner el énfasis en la inmigración. Pero claro, acá es donde vemos que Alberdi no buscaba suplantar a la población, porque él es lo que le está objetando Sarmiento. Usted quiere suplantar a la población para llegar a la república que usted pretende. Por otra parte, le objeta a Sarmiento que en lugar de escribir un libro sobre Belgrano, o San Martín o los héroes de la independencia, hubiese escrito un libro dedicado a Quiroga. Esto es muy curioso, porque de hecho Alberdi tuvo trato con Facundo Quiroga cuando él vivía en Buenos Aires. Esto es muy curioso, que lo ponga a Quiroga como una figura tan negativa. Yo creo que fue para cargar las tintas en la polémica, pero lo cierto es que Alberdi tuvo trato con Quiroga, y de hecho Quiroga estuvo a punto de financiarle su viaje a Estados Unidos, un viaje de estudios, ¿no? Eh, pero bueno, lo cierto es que en esa polémica entran en ese plano y Alberdi lo hace de una forma muy mesurada, por lo menos en lo público,
hay muchas cartas de él en forma privada, correspondencia privada coincidiendo en esa etapa de las cartas quillotanas y las 101, y lo cierto es que vimos que Alberdi estaba muy enojado, ¿no? Estaba muy, muy enojado con toda esa polémica con Sarmiento. Bueno, Sarmiento no se va a quedar atrás, y también desde Chile, en este caso desde Yungay, va a responder. Y así como nosotros decimos cantar las 40, va a escribir las 101, ¿no? Es decir, las 101 cosas que él tiene para decir de Alberto. Y ahí Sarmiento, con su estilo tan desordenado y polémico, sí, Sarmiento relata mucho de cuestiones muy de la época, es decir, cuestiones muy personales y políticas de la época que el lector no entrenado se pierde en esa discusión, porque empiezan a hablar de personajes, ¿no? De cada uno, y toda una serie de cruces de acusaciones. Pero lo interesante es que hay Sarmiento, que claramente sí quería deponer a muchos gobernadores. eh, lo que ocurre es que Sarmiento parte de una base bastante cierta, y es que ¿cómo se podía conformar un Estado de Derecho, una república, con los líderes políticos, los gobernadores que fueron obsecuentes con rosas durante décadas? Sí, era realmente viable eso. E incluso el mismo Urquiza, que no, digamos, eh, él se decepciona mucho con la figura de Urquiza. Obviamente Sarmiento se daba mucha más importancia de la que todavía tenía, y de hecho una de las cuestiones que lo objeta Sarmiento es que Sarmiento escribió los recuerdos de provincia como una forma de candidatura presidencial, ¿no? Nosotros todavía seguimos viendo cómo muchos políticos en campaña escriben libros. Bueno, el gran libro por excelencia de campaña es Recuerdos de Provincia, en donde él va relatando toda su vida, ¿no? Su autobiografía, y de alguna forma se estaba preparando para una eventual presidencia. No la tuvo en 1854, va a tenerla en 1868, pero claramente él tenía ese objetivo, y ahí es donde encontramos el contexto de Recuerdos de Provincia. Lo cierto es que ahí nos encontramos con algunos elementos interesantes, más allá de la catarata de insultos que escribe Sarmiento, que lo trata de cobarde, de cara de conejo, ¿no? De maricón. Sarmiento no tenía ningún problema en ese sentido, en salir, pero estamos hablando de una persona que también tenía muchas ideas, ¿no? No era simplemente alguien enojado. Y ahí Sarmiento le dice algo que es muy interesante, y ahí vemos plasmado su programa político y su programa dedicado a la instrucción, porque Alberdi dice, bueno, usted fue maestro, pero eso no lo prepara para ser un hombre de Estado. Alberdi tenía esta postura de colocarse también en un lugar casi inaccesible, ¿no? Dice, usted no está preparado para ser un hombre de Estado, porque usted fue periodista y por lo tanto a sueldo, su oficio era trabajar de periodista y escribir a sueldo, fue maestro, no fue un gran catedrático, fue maestro de escuela, con lo cual usted no está preparado para ser un hombre de Estado, eso no lo prepara a usted para esas posiciones, y ahí es donde ahí encontramos la clave del Sarmiento educador y del Sarmiento que va a poner tanto acento en la instrucción pública como presidente y después. Y es que Sarmiento lo que le dice es, yo no quiero reemplazar a la población, y tenemos que traer inmigrantes. ¿Está de acuerdo con eso? Y que el inmigrante va a tener un efecto de contagio, sí, claro. Pero hay algo que Sarmiento tiene muy claro, y es que
el inmigrante va a llegar, va a saber leer y escribir en su lengua, pero va a saber leer y escribir, ya tiene una herramienta importante. No es lo mismo de alguien que es analfabeto y tiene que aprender otro idioma a alguien que ya está alfabetizado en su idioma y que por consiguiente ya tiene una instrucción previa. Entonces él dice, vamos a tener inmigrantes que van a saber leer, escribir y que van a estar muy por arriba del argentino nativo. Entonces yo lo que quiero hacer es elevar a ese argentino nativo para que esté a la par en formación con ese inmigrante que vamos a traer. Ahí vemos dónde está la clave del pensamiento de Sarmiento y por qué tanta importancia a la escuela pública que le da y tanta a la alfabetización y la idea de formar ciudadanos, ¿no? La obsesión de Sarmiento no era simplemente que la gente supiera leer y escribir, sino la de formar ciudadanos, ¿no? Eso siempre fue la gran obsesión de él. Y Sarmiento también tenía esa visión práctica, es decir, la de formar personas con oficios y dedicadas a las ciencias naturales, las ciencias físicas. Él también lo tenía eso. Está bastante claro en su presidencia. Es decir, cuando él organiza la exposición en Córdoba, la hace para demostrar los últimos conocimientos científicos. Cuando trae científicos, trae ciencias naturales, astrónomos, meteorólogos, es decir, gente que podía transformar la Argentina desde el punto de vista de las ciencias duras. Y cuando trae las maestras, las trae para formar docentes que a su vez tengan una formación bastante consistente, porque ese es el modelo que él vio en Estados Unidos, y en particular en el estado de Massachusetts, de modo que ese es el modelo que él quiere replicar. Y entonces Sarmiento dice, mire, yo estoy de acuerdo contra la inmigración, hay que traerla, hay que poblar, pero esa población que vamos a traer de inmigrantes va a estar muy por arriba del argentino nativo. Entonces, ese argentino hay que levantarlo y que puede estar a la par en cuanto a formación. Lo cierto es que, ¿cuál es la gran diferencia entre ambos? ¿Es la inmigración? No, los dos están de acuerdo. Están de acuerdo con hacer una constitución, con tener libertad de comercio, libertad de navegación de los ríos, están de acuerdo con abolir las aduanas interiores, están de acuerdo con que hay que instruir, que hay que abrir las puertas a la civilización, a la modernidad, que hay que traer telégrafos, trenes, capitales, en eso están de acuerdo. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es netamente de velocidad y quién puede hacer los cambios. Y en ese sentido nos encontramos con un Alberdi muy pragmático, diciendo, bueno, esta es la república posible, este es el elemento humano existente, vamos a partir de aquí y con mucha lentitud vamos a ir alcanzando la república verdadera. La visión de Sarmiento en ese sentido es muy pesimista con respecto a quiénes, no con respecto a la población, sino con respecto a los líderes políticos que podían llevar adelante eso. Es decir, no podemos confiar en aquellos que hasta hace pocos días atrás, pocos meses atrás, eran rosistas obsecuentes. Es decir, esa gente hoy está con Rosas, mañana está con Urquiza, mañana puede volver a establecer el despotismo. No creen nada de esto. Es muy difícil hacer una organización constitucional en estas condiciones. De modo que hay que remover a esos gobernadores. Y el propio Urquiza era un peligro para eso. De modo que ahí está el meollo entre los dos. Y de hecho, eso va a dar a una separación bastante fuerte, porque además los dos recurrieron a una avalancha de acusaciones personales que obviamente los fue distanciando durante
casi 3 décadas, ¿no? Hasta que finalmente, cuando Alberdi vuelve a Buenos Aires en 1879, Sarmiento lo va a recibir con los brazos abiertos, pues bueno, Sarmiento ya había cumplido con su sueño de ser presidente, ya era una figura más que reconocida, y había dejado en el olvido todo lo que había sido su polémica con Alberdi casi 30 años antes. Eh, bueno, podemos hacer un espacio de preguntas y ahí van a ir surgiendo otras cosas que nos han quedado. Ahora sí, gracias Ricardo. Hay una pregunta que salió al principio que era que si Alberdi propone apoyar a Urquiza como el mar menor al pesar de ser un caudillo. Sí, a ver, Alberdi no va a usar ese término, ¿no? Eh, no lo va a usar, pero probablemente así lo consideraba. De hecho, eh, Alberdi no se encuentra con Urquiza para, digamos, para defenderlo. Eh, Sarmiento sí, digamos, Sarmiento parte de su trato con Urquiza en la campaña del Ejército Grande, y a partir de ahí hace todo el relato de la campaña del Ejército Grande, un libro que incluso él empieza a escribir, el texto lo empieza a escribir durante la campaña. Es decir, una cosa era el boletín del ejército que se publicaba, dando idea de todos los avances de la campaña, y otra era un texto privado que él iba redactando como un diario, que era bastante negativo. De hecho, Alberdi le dice, usted, ese texto en un momento cayó en manos de Rosas, y a Rosas lo puso muy contento, ¿no? Eh, pero eh, Alberdi, yo creo que en ese sentido siempre tuvo una visión como más eh, contemporizadora con los distintos caudillos, porque Alberdi tuvo trato con el gobernador Alejandro Heredia de Tucumán, y que fue quien lo becó para ir a estudiar a Buenos Aires. Por otro lado, en 2 oportunidades quiso acercarse a Rosas, en el inicio del rosismo, y después, 10 años después, estuvo ahí tentado en acercarse a Rosas para ver si podían influir en él. Es decir, en 2 oportunidades planteó eso, y lo cierto es que el resto de la generación que lo acompañaba se opuso vehementemente a esta posibilidad, pero él tuvo esa intención, de modo que esto era una constante en Alberdi de no ver en forma tan negativa a los caudillos, ¿no? Bueno, era parte de lo que había en las Provincias Unidas, y de hecho, Alberdi después, siendo embajador en Francia, él va a tener contacto con Rosas, ¿no? Va a viajar a Inglaterra y se va a reunir y va a tener contacto con Manuelita Rosas, es decir, que no era visceralmente opositor como lo era Sarmiento, ¿no? En ese sentido. Y desde ahí podemos ver que sí, hoy diríamos que lo veía como un mal menor, o lo posible, ¿no? Como, bueno, es el presidente posible que hay, vamos a acompañarlo, y que en el tiempo, porque Alberti no pone todo el acento en los líderes políticos, ¿no? Él espera que el tiempo, la influencia del comercio y el progreso y la inmigración, todo eso iba a ir cambiando la atmósfera política, y el clima de costumbres, todo eso iba a ir cambiando muy gradualmente hasta alcanzar la República verdadera. Pero no ponía el acento en los líderes políticos, sino decía, bueno, esto con el tiempo va a ir cambiando. Sarmiento era mucho más rápido con eso, ¿no? Él pretendía ser mucho más inmediato. De hecho, Sarmiento tuvo muchos problemas como gobernador de San Juan, ¿no? Porque quiso instalar cambios muy rápidos, eh, y de hecho eso es lo que a él también lo lleva a ser tan vehemente en su rechazo a todo tipo de caudillo. Pero sí, en términos de hoy diríamos que Alberdi lo veía como un mal menor a Urquiza.
Gracias. Acá tenemos dos preguntas de Julián. La primera dice, ¿la batalla de Caseros se da en el marco de guerras civiles de la Confederación Argentina o en el marco de la guerra del Imperio del Brasil contra Uribe y Rosas? Yo creo que la tenemos que ubicar en el contexto de las guerras civiles. Eh, es decir, el Imperio de Brasil sí tenía intenciones, no tanto en Buenos Aires y en el litoral argentino, sino más que nada en Uruguay. Ahí sí hubo mucha injerencia brasileña, de hecho sabemos que Uruguay fue la provincia cisplatina durante un tiempo, bajo la soberanía primero portuguesa y después brasileña, de ahí tenemos la guerra del Brasil, tenía más que nada interés en lo que era Uruguay. No tanto, lo digo que no, no tanto en el litoral argentino y no tanto en Buenos Aires. Ahora bien, eh, para, para tener influencia necesitaba sacar a Marvel Oribe del sitio de Montevideo, con lo cual ahí sí coincide con los intereses de Urquiza. De Urquiza obviamente quería cubrirse las espaldas, su espalda era Uruguay, ¿no? La situación que tenía, si él iba con el ejército entrerriano a Buenos Aires, obviamente Oribe iba a atacar cruzando el río Uruguay. De modo que primero tenían que resolver esa cuestión, terminar con el sitio de Montevideo para después ir con el ejército grande hasta Buenos Aires. Y ahí el ejército brasileño forma parte de ese ejército grande, así como hay una legión de colorados uruguayos que participan en el ejército grande, así como básicamente el grueso del ejército grande era de entrerrianos y correntinos. Pero Brasil participa porque quiere tener una influencia, quiere tener un pie de influencia en esta nueva cuestión y no dejar todo librado a Urquiza y el nuevo gobierno. En un momento, Urquiza, no Urquiza, sino el hijo de Urquiza, Diógenes de Urquiza, uno de los 32 hijos reconocidos, eh, él plantea la posibilidad de crear la República Mesopotámica como un país separado, es decir, Entre Ríos, Corrientes, lo que actualmente es Misiones era parte de Corrientes. Entonces, constituirlo como una república mesopotámica separada de la Confederación Argentina. Esa idea, obviamente, Urquiza no le interesó nunca eso, pero Diógenes de Urquiza lo llega a barajar como una posibilidad cuando se dan la batalla de Pavón, por ejemplo. También en Buenos Aires se planteaba la idea de separar a Buenos Aires de la Confederación Argentina y declararlo independiente. Esa era la idea que en algún momento se baraja de la llamada República del Plata, conformada por Buenos Aires y Uruguay, era una posibilidad. El Estado de Buenos Aires, cuando hace la constitución de la provincia de Buenos Aires, o el Estado de Buenos Aires, como se llamaba en ese entonces, el Estado de Buenos Aires iba desde el Río de la Plata hasta la cordillera de los Andes, e iba desde San Nicolás hasta el Cabo de Hornos. O sea, era grande el Estado de Buenos Aires, ¿no? Y de hecho era una constitución que ponía los límites, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahí encontramos a Mitre diciendo, no, nosotros primero no podemos poner esos límites, porque además estamos incluyendo a Mendoza en el Estado de Buenos Aires, pero además, nosotros no somos el Estado de Buenos Aires, somos provincia de Buenos Aires, somos parte de la nación argentina. Y ahí Mitre fue una voz solitaria en ese contexto. Ahora bien, había muchas ideas de estas de separar a Argentina en distintas entidades. Es decir, tanto de Urquiza como de algunos porteños. Ese es el grupo del autonomismo porteño, que no pensaba solo en la autonomía, sino directamente en independencia. Y en la batalla de Pavón, que fue la circunstancia que hubiera posibilitado la independencia de Buenos Aires, lo cierto es que ahí Mitre
decide privilegiar la unión de Argentina, bajo el predominio porteño, pero la unidad de Argentina. Es decir, él podría haber declarado la independencia de Buenos Aires si hubiera tenido el apoyo de gran parte del liderazgo porteño de ese entonces. Pero sí, yo creo que la batalla de Caseros hay que leerla en el contexto de las guerras civiles argentinas, que obviamente había influencia brasileña, que había influencia paraguaya también, porque Francisco Solano López todavía era, digamos, el hijo del presidente, Carlos Antonio López, pero intervino, trató de mediar entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina. Hubo negociaciones diplomáticas por parte de británicos y franceses, es decir, hubo algunos intentos de que hubiera algún tipo de arreglo entre las partes, hubo diplomáticos de Estados Unidos que trataban de acercar a las partes, pero básicamente fue un problema entre argentinos, ¿no? Y finalmente se mantuvo la unidad. Esa es mi lectura, pero bueno, sí, hay que tener presente que hubo actores externos, porque todavía no estaba consolidada la idea de una nacionalidad argentina. Es decir, las personas se identificaban más que nada por su pertenencia provincial, más que por la idea de lo argentino. Eso, hay autores que señalan que ese concepto ya de una nacionalidad argentina ya la tenemos mucho más clara en 1870 en adelante. Ahí, y sobre todo a partir de la Guerra del Paraguay. Ahí ya estaría más consolidado. Recién habías mencionado la figura de Mitre. Acá hay una pregunta relacionada que dice si puede ahondar en la relación entre Alberdi y Mitre y señalar además del origen de su enemistad, cuáles fueron conceptualmente sus mayores afinidades en relación a sus ideas de país. Es una pregunta de Loreley. Sí, bueno, Mitre fue la voz cantante en la legislatura porteña en contra del Acuerdo de San Nicolás. Y a partir de ahí, Alberdi se distanció mucho de él. Tengamos en cuenta primero que Mitre era 10 años menor que de Sarmiento y Alberdi, que Alberdi es 1810, Sarmiento de 1811 y Mitre de 1821, con lo cual era 10 años menor y empieza a destacarse en la legislatura porteña como diputado y como director de su propio periódico, se llamaba Los Debates en ese entonces, y a partir de ahí la figura de Mitre empieza a crecer de una forma importantísima. De hecho, es una figura que tenemos que tener en cuenta durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Mitre se retira de la política activa en 1902, y después de medio siglo de actuación política. Pero no fue solo actuación política, porque Mitre además tuvo obviamente una gran actuación militar y también mucha actuación intelectual, como director del diario La Nación, como uno de los intelectuales que después va a escribir la biografía de San Martín, la de Belgrano, va a crear la Junta de Historia y Numismática, que es el origen de la actualmente conocemos como la Academia Nacional de la Historia, es decir, tuvo una impronta muy fuerte Mitre en la intelectualidad argentina durante muchas décadas y pasando después de su vida. Ahora bien, la polémica con Sarmiento es como más directa, más sincera, más franca entre Alberdi y Sarmiento. La polémica con Mitre es distinta, corre por otros canales, son canales más de carácter político. De hecho, Alberdi después va a ser diplomático de la Confederación Argentina en Europa y ahí se va a encontrar con la influencia del Estado de Buenos Aires, que también tenía sus propios diplomáticos en Europa. Va a chocar mucho con eso y va a ver lo infructuoso que eran todos sus
su labor diplomática porque el Estado de Buenos Aires tenía mucho más recursos. Entonces le costaba mucho a Alberdi hacer frente a la gran cantidad de recursos que tenía el Estado de Buenos Aires por el puerto, por su posición geográfica, por ser el lugar más poblado individualmente, el que resultaba más atractivo para los diplomáticos, para vivir. De modo que Alberdi se fue enemistando mucho con Mitre. Cuando Mitre es presidente es un crítico muy duro del mitrismo, y sobre todo con la guerra del Paraguay. Ahí el distanciamiento va a ser completo, porque Alberdi va a ser un gran crítico de la guerra del Paraguay, y eso Mitre nunca se lo va a perdonar. Mariano dice, excelente Ricardo, muchas gracias por su palabra. Una pregunta meramente estrafalaria. ¿A quién le daría usted la victoria de este debate? Si lo considera que existe uno. Saludos. Bueno, yo voy a decir lo que creo que pasó, ¿no? Creo que en parte fue como un debate que quedó por la mitad, ¿no? Porque ni se hizo todo lo que Alberdi señalaba, de dejar todo como estaba, ni tampoco se cambió todo como Sarmiento lo hubiese querido. Es decir, se quedó por la mitad. Es decir, hubo cambios en muchas provincias. En realidad, sí, hubo provincias donde hubo cambios de gobierno. Las prácticas políticas demoraron mucho más en cambiar, las prácticas sociales, las costumbres. La violencia se fue limitando al día de las elecciones, pero obviamente, es decir, el hecho de que hubiese una constitución no quiere decir que las personas dejaran de degollarse y lancearse, sino que, bueno, lentamente se va a ir dando un cambio a lo largo de varias generaciones, hasta que, por ejemplo, se va a ir abandonando la violencia en la jornada electoral para pasar a algo que para nosotros puede sonar muy raro, pero que era un adelanto cívico, que era la compra de votos. ¿Cómo es un adelanto cívico? Y sí, de pasar a matarse a que las personas vendieran su voto, ya era un cambio, ya no había violencia, ¿no? Las personas decían, bueno, mi voto algo vale, lo pongo en venta en el mercado, ¿no? Ya era un adelanto. Que también estoy poniendo en el contexto de lo que pasaba en otros países. No somos la singularidad, nosotros siempre pensamos que somos excepcionales. No es así. En Estados Unidos se daba lo mismo, se daba el clientelismo, se daba la compra de votos, había maquinarias políticas, es decir, todo esto existía también en Estados Unidos, una democracia muy aceitada, pero existía todas estas maquinarias políticas y demás. Es decir, no somos excepcionales, ¿no? Sí, tenemos que ubicarlo en los pocos países donde había elecciones en ese tiempo. Bueno, tan mal no estábamos. Ahora bien, ¿quién ganó el debate? Yo creo que los dos lo ganaron, porque no por quedar bien con los dos, sino, a ver, en lo fundamental estaban de acuerdo. Es decir, todo lo que se dice en Bases, y en Argirópolis, y en Facundo, todo eso se termina plasmando. Es decir, no es que uno estuviese en contra de la inmigración y otro a favor, uno de libre comercio y otro en contra. Es decir, en lo fundamental estaban de acuerdo. En lo que estaban en desacuerdo era en la velocidad de los cambios. Es decir, Alberdi era muy cauto en esto, él buscaba cambios muy lentos, graduales. En cambio, lo que buscaba Sarmiento era insistir mucho en esto de los cambios, la velocidad para hacerlos. Y ahí yo creo que se da un poco de las dos partes, ¿no? Es decir, no es ni tan lento como proponía Alberdi, ni tan rápido como hubiese querido Sarmiento la transformación de Argentina. Ahora, una pregunta mía. Cuando leemos las cartas, cartas Quillotana y la 101, podemos ver algunos autores que menciona Alberdi, como Richard Coben, el defensor del liberalismo británico,
Y podemos ver también la influencia de muchos autores franceses sobre Alberdi. Yo te quería preguntar acerca de las diferencias de los autores que leían Alberdi y Sarmiento, si había algo de antagónico o leían más o menos lo mismo. Alberdi siempre fue mucho más sistemático en las lecturas por su formación. Bueno, de hecho, Alberdi había estudiado el francés en una forma más sistemática, el inglés, en cambio, Sarmiento fue aprendiendo como pudo, ¿no? De modo que ahí tenemos una diferencia y por otro lado, Alberdi tenía una formación académica y eso lo hacía más sistemático en las lecturas. En cambio, Sarmiento abarcaba todo lo que podía y eso lo hizo un pensador más ecléctico. Sarmiento tuvo mucha lectura de los socialistas utópicos, de Saint-Simon, Fourier en su juventud, luego fue variando y fue ampliando, pero también él no era un pensador sistemático. También eso lo hizo un pensador mucho más rico, porque después hacia su vida más adulta, más madura, él podía leer sobre biología, ciencias naturales, de hecho fue un gran lector de Darwin, y un gran difusor de Darwin en Argentina, eh, con lo cual él tuvo muchas más lecturas más dispersas. Creo que eso es lo que se puede señalar de los dos. Sarmiento tomaba de distintos autores, en cambio Alberti era mucho más sistemático y él bueno, vivió un tiempo en Francia antes de emigrar a Chile, estuvo varios meses. De hecho, ahí él va a las bibliotecas y puede formarse de primera mano, pero después, bueno, ya en Chile continúa con su formación jurídica y eso es lo que también quiere poner en acento Alberti, ¿no? Toda la formación que él tenía como abogado, que le iba muy bien como abogado en Chile. No es falso lo que él dijera, que él realmente era su principal ingreso, realmente le iba muy bien como abogado, eh, pero bueno, después cuando él va a vivir a Europa, no puede recuperar toda esa fortuna que él había formado como abogado en Chile, que si hubiera seguido ejerciendo hubiese sido una persona de una gran fortuna. Pero creo que ahí está la diferencia, ¿no? Una formación más concreta, más académica, sistemática, y Sarmiento, bueno, como era su vida, ¿no? Tomando de distintos lugares y haciendo su propia síntesis. Gracias, Ricardo. Acá terminamos con las preguntas del chat. Ahora le voy a pasar la palabra a Orlando, el presidente de la Fundación. Desde ya, gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora yo te voy a hacer algunas preguntas. Quiero algunas consideraciones tuyas. En algunas te voy a colocar en la posición de psicólogo de Alberti. Por ejemplo, en el tema de la relación con su hijo Manuel, que nunca le reconoció, lo llegó a decir en algún escrito en un testamento que era un pariente y que no era su hijo, y Manuel siempre buscó esa paternidad y nunca se la dio. Ese no reconocimiento o distanciamiento con Manuel, ¿considerás que él lo veía como un estorbo para su vida privada y o pública? Bueno, lo raro era lo contrario. Eso era muy habitual. Lo raro es lo que hizo Sarmiento de reconocer a su hija. Sarmiento, su hija Ana Faustina, él la tiene en Chile y él le reconoce como tal, y de hecho la hija después termina viviendo con él, ¿no? Y se casa con Augusto Belín, que era un editor e imprentero, y ahí viene la familia Belín Sarmiento. Lo habitual era el desconocimiento. Creo que sí, en parte era por esto de un posible estorbo, un obstáculo, pero en general lo
que primaba era el desconocimiento a los hijos fuera del matrimonio. Eso para nosotros es una crueldad absoluta, pero era lo habitual en la época, ¿no? Por eso lo de Sarmiento fue visto como algo muy llamativo, ¿no? Que él reconociera a su hija, y le ponen el apellido y vive con él, ¿no? Y conviven, y él se hace cargo de los nietos como abuelo, pero eso no era lo habitual. Lo habitual Bien. era el desconocimiento. Ricardo, el actual artículo 14 bis de la Constitución, ¿cómo interpretás que lo hubiera considerado Alberdi? ¿Contrario a su espíritu? ¿Contradictorio con el 14? Bueno, a ver, es interesante ese artículo porque ni siquiera los que se inspiran en ese pensamiento lo tratan de poner en práctica, ¿no? Saben que es algo declamativo, ¿no? Yo no, Alberdi se hubiera puesto de lleno, de plano, al artículo 14 bis. De hecho, ni siquiera tiene un número propio, ¿no? Parece una calle de La Plata que tiene un nombre bis. No, la verdad es que no tiene nada que ver con el resto del articulado de la Constitución, pero bueno, quedó como algo de carácter declamativo, ¿no? Ni siquiera es operativo ese artículo. Bien, Ricardo, y una última te voy a hacer, que la semana pasada lo dejó planteado Julián, porque en la facultad le enseñan que Alberdi estaba en una corriente historicista. Mm. Bueno, yo entiendo que no, creo que vos también y dijiste algo la semana pasada, que no era un historicista. ¿Por qué consideras? Porque no son pocos los que lo consideran un historicista. ¿Por qué te parece que lo enrolan en esa corriente de pensamiento? Yo creo que le enrolan ahí por los autores que él cita, ¿no? L'Herminier, Savigny. Yo creo que le enrolan ahí por eso. Pero yo creo que él, a ver, por un lado dice, bueno, a ver, una constitución no surge de la nada, no es algo abstracto. Ahí es donde probablemente haya quienes digan, bueno, entonces es un historicista porque Albert dice, bueno, hay que estudiar cómo es esa sociedad, su historia, su geografía, ¿no? Que eso también lo plantea Tocqueville. Si dicen, miren, una constitución, una ley no es el fruto de la nada, es de un contexto histórico, social. Creo que a partir de ahí es que lo quieren ubicar como historicista, pero yo creo que no, que Alberdi lo que está haciendo, a ver, una constitución, una ley se tiene que arraigar en las personas que va a regir esa ley, porque si las personas no creen en esa ley, podemos tenerla declarada, la podemos declamar como el 14 bis, ¿no? Es un artículo de declamación, pero no tiene viabilidad. Y eso lleva al desprecio de la ley, ¿no? Si yo hago una ley que es impracticable, que nadie cree en ella, le quito todo contenido, le quito autoridad y va a quedar como algo absolutamente ficticio. Ahora, yo creo que eso es lo que buscaba Alberti, es decir, que las personas creyeran en esa ley, la incorporaran, y en ese sentido había que tener en cuenta la historia de ese país, las costumbres, y que todo eso iba a ir cambiando paulatinamente. Es decir, yo creo que Alberti no estaba pensando en una constitución pétrea, sino algo que sabía que era dinámico con el tiempo. Pero yo no le veo ese contenido un poco místico que tiene el historicismo, porque tiene como una especie de misticismo, ¿no? Que hay un espíritu que está guiando, que tiene un poco de eso, muy alemán, esa idea, muy alemana. Yo creo que no, Alberti lo que él quería es que, bueno, que fuera una constitución viva, ¿no? Y por eso había que tener en cuenta las circunstancias y a ver, esto de la unidad federativa, de que la capital estuviera en Buenos Aires, eh, pero a su vez también está planteando una serie de transformaciones. Si hubiese sido una constitución historicista, no hubiese planteado la inmigración, ni traer ferrocarril, la libre navegación de los ríos,
ni la instrucción. Bueno, hubiese seguido siendo una constitución muy hispánica, de mantener el catolicismo como religión única, rechazar todo lo foráneo, todo lo extranjero, una constitución muy autárquica, una economía muy cerrada. De haber sido historicista, yo creo que hubiera hecho eso. Pero no, yo creo que él dice, bueno, hay un país, una circunstancia concreta, un pueblo concreto, y a partir de ahí hay que ir iniciando la transformación. Desde ese punto de vista me parece muy fácil llamarlo historicista por los autores que cita, que obviamente son autores de su tiempo, pero creo que él los interpreta desde otro lado. Muy bien. Bueno, Aaron, fíjate si hay alguna otra pregunta, si no damos por cerrado este seminario. No, en el chat no queda otra. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por este seminario de 3 jornadas. Vamos a seguir con Alberdi. Seguramente siempre lo vamos a honrar desde la Fundación Libremente a Alberdi. Y una persona muy adecuada para honrarlo sos vos, Ricardo. Así que el próximo año te vamos a molestar nuevamente para tratar otros temas tan ricos en Alberdi, como el tema de la codificación, que él estaba en contra, su enfrentamiento con Vélez Arfiel, analizar un poco más exhaustivamente el sistema económico y rentístico. Bueno, es tan rico Alberdi, ¿no?, que da para hablar mucho. Así que, Ricardo, y a todos los participantes, muchas gracias por haber estado presente. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo y muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa a la Fundación Libremente. Bueno.